Efectivamente, vamos a seguir pendientes de cada minuto de esa declaración. A esta hora, Willy Bárcenas, el hijo de Bárcenas, declarando ante el Tribunal de la Kitchen. Después va a ser turno para Javier Arenas. Después, Soraya Sáez de Santamaría. Hoy, el Partido Popular vuelve a explicar y a negarlo todo. Hay que subrayar, hay que añadir un dato que nos dejó Luis Bárcenas la semana pasada hablando de Javier Arenas. Vamos a subrayar entonces, durante ese periodo que se investiga, secretario general del Partido Popular. Arenas decía que se enteró por la prensa de todo el escándalo de la Caja B, que a él no se lo dijo Bárcenas, pero lo que aseguró Bárcenas en sede judicial es que él mismo tenía una grabación con Arenas en la que le hablaba de esa Caja B, de esa financiación ilegal del partido, ¿no? Efectivamente. Probablemente hoy se va a poner también encima de la mesa esa grabación. Habría tenido lugar en un restaurante de Sevilla. Se le puede preguntar a Arenas efectivamente por ese encuentro con Luis Bárcenas, si existió ese encuentro en Sevilla, si comieron, cenaron juntos. Hay que reconocer que ambos han dicho que tenían mucha amistad, o sea, eso es innegable, tenían amistad. Pero claro, cuando entren ya a preguntarle si Arenas fue consciente de que Bárcenas grabó ese encuentro en el que hablarían, como ocurrió con Rajoy, de ese saldo que tendría lo que él llama contabilidad extracontable, que no es más que la Caja B que manejaba Luis Bárcenas entre 1990 y 2008, pues él te va a tener que responder porque tiene obligación de decir verdad como testigo. O sea, lo va a hacer por videoconferencia, Silvia. Él está ahora mismo en Sevilla, no se ha desplazado aquí a la Audiencia Nacional. El hecho de ser senador le ha permitido, digamos, tener esta prerrogativa de hacerlo por videoconferencia, por videollamada, y vamos a ver qué responde. Yo me he estado leyendo, por ejemplo, lo que declaró como testigo hace 9 años, cuando fue juzgado Luis Bárcenas por el caso Gürtel, y lo que te digo es que entonces ya mentó a Álvaro Lapuerta como la persona que a él le dijo en persona que no había nada de la Caja B, ni tampoco había nada de esos 9.900 euros trimestrales que, según Luis Bárcenas, en sus anotaciones habría cobrado Javier Arenas de los sobresueldos de la Caja B. Claro, Campos, y llama mucho la atención que el Partido Popular, cada vez que se le pregunta por la trama Kitchen, intenta sacudirse cualquier responsabilidad durante el juicio, incluso antes de que haya terminado, diciendo que el PP de ahora no tiene nada que ver con el Partido Popular de ese momento. Lo que pasa es que buena parte de los dirigentes del actual Partido Popular ya estaban en puestos directivos cuando se ejecutó la operación parapolicial para sustraer y eliminar las pruebas que acreditan esa contabilidad B. Sí, el PP de Feijóo ha intentado hacer tabla rasa con la época de la Kitchen. Es cosa del pasado y nada tiene que ver con el actual PP. Lo expresó el secretario general Miguel Tellado hace unos días. Mire, yo no sé lo que pasaba en el gobierno hace 4 legislaturas, sinceramente. No estábamos por aquí. Era cosa de hace 4 legislaturas. Pero un total de 20 integrantes de los distintos órganos ejecutivos actuales del PP, incluido el propio Feijóo, ya estaban en aquella dirección del PP de 2013 cuando se ejecutó la Kitchen. El actual presidente Alberto Núñez Feijóo formaba parte de aquel Comité Ejecutivo Nacional como presidente autonómico. También la hoy vicesecretaria Cuca Gamarra era miembro de ese comité. Los entonces vicesecretarios generales Javier Arenas y Esteban González Pons forman parte ahora del reducido Comité de Dirección de Feijóo, al igual que Dolors Montserrat, que en 2013 era vocal del Comité Ejecutivo Nacional. La entonces gerente y después tesorera Carmen Navarro es en la actualidad directora general de Finanzas. Otros que estaban en puestos de responsabilidad con la Kitchen y lo siguen estando hoy son José Antonio Monago, José Manuel Romay Beccaría, Carlos Floriano, los salpicados por Gürtel, Juan Carlos Vera y Juan José Matarí, y un largo etcétera que pueden ver en cadenaser.com. Por otra parte, Ángels, desde el entorno del PP también argumentan que los dirigentes de aquella etapa ya han asumido responsabilidades políticas por la Kitchen porque salieron del gobierno tras la moción de censura. Pero aquella moción fue por la sentencia de la Gürtel y tuvo lugar en junio de 2018. La operación Kitchen fue abierta, incoada por el Juzgado 6 de la Audiencia Nacional en octubre del 18, 4 meses más tarde, y no por la Gürtel, sino, como decías, por la destrucción de las pruebas de Bárcenas sobre la Caja B. Nadie ha asumido responsabilidad. O sea, lo que yo veo es que, evidentemente, esto ya no solamente es que el PP esté dando la batalla o esté en contra o tal. El problema es que los primeros que se han puesto en contra son los propios jueces. La Kitchen es un gran escándalo, pero se sigue haciendo todo igual. O sea, no ha cambiado nada. Así es que hubo mucha iniciativa. Rajoy, ¿por qué no le planteaba una letra? La estrategia que marcaron la semana pasada Rajoy y María Dolores de Cospedal, desde el no me acuerdo, no me consta, al una defensa absolutamente férrea del ministro del Interior entonces, que está sentado en el banquillo de los acusados. Mateo.
Bueno, va a ser efectivamente muy interesante y también va a ser interesante saber hasta qué punto la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, va a dejar hacer o no, va a dejar, digamos, ir más allá del objeto del procedimiento o no. Te lo digo porque en el caso de Soraya es evidente que hay mucho interés por parte de las defensas, sobre todo de Villarejo, por colocar ese relato de que el CNI también estaba investigando a Bárcenas. Un relato que, claro, iría en paralelo con lo que la operación Kitchen, con el dispositivo policial sin aval judicial, llevó a cabo entre 2013 y 2015. Veremos a ver lo que hace Soraya porque una de dos, se puede acoger a la idea de que ella no puede revelar ningún secreto del CNI. Recordar que orgánicamente el CNI, bajo su vicepresidencia, era, digamos, la dependiente de ese organismo, con lo cual vamos a ver hasta dónde puede ella declarar en este sentido y, sobre todo, bueno, muy interesante, como te digo, ese interrogatorio que va a plantear Villarejo, porque para Villarejo, el mal, el hecho de que haya caído Villarejo en el año 2017 fue por culpa del CNI. Siempre ha sido esa su teoría, su tesis, y hoy lo va a poner aquí el abogado, según nos ha comentado, lo va a poner encima de la mesa. También interesante en el caso de Arenas, Silvia, el hecho de que le pregunten por esa amistad que tenía con Bárcenas, y Arenas, importante, fue entre 1999 y 2003 secretario general del partido. O sea, era, digamos, uno de los hombres más importantes del Partido Popular entonces. Él ya negó en el año 2017 en el juicio de Gürtel que efectivamente conociera la contabilidad extracontable según Bárcenas. Entonces dijo que habló con Álvaro Lapuerta, quien fuera, digamos, el jefe de Luis Bárcenas, y le dijo que no había absolutamente nada de eso. Veremos si hoy vuelve a sacar el nombre de un Álvaro Lapuerta que ya ha fallecido, si lo vuelve a sacar en su testifical. Y después, Silvia, déjame apuntarte a un cuarto testigo del que se habla muy poco, pero que puede ser muy relevante. Juan Francisco Manchón. ¿Quién es esta persona que va a declarar hoy? Bueno, este fue un compañero de celda de Luis Bárcenas, que pudo compartir secretos con el extesorero y que pudo formar parte de esa investigación, digamos, que dentro de la prisión de Soto de Real se le hizo también a Luis Bárcenas. Luis Bárcenas dice en su escrito sobre esta persona que se vio beneficiada de permisos penitenciarios y de la concesión del tercer grado después, digamos, de estos supuestos seguimientos dentro de la cárcel, con lo cual esa operación Kitchen que se limita o que limitan al Ministerio del Interior y a la DAO, esa operación Kitchen, que según Luis Bárcenas fue mucho más amplia, también se podrá hoy aquí en boga en esta nueva jornada del juicio de Kitchen. Claro, porque aquí la imagen que se ha producido hace unos minutos es Soraya Sáenz de Santamaría, ex vicepresidenta del Gobierno, llegando a la Audiencia Nacional. Como les decíamos, era vicepresidenta del Gobierno, ministra de Presidencia cuando se activó la trama. Otro de los testimonios del día también ha llegado. Es Guillermo Bárcenas, hijo del ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, que podría hablar sobre uno de los episodios claves de la trama que se investiga. El asalto a su casa de un falso cura, de un hombre disfrazado de sacerdote, por el que acusó directamente a Sergio Ríos, que entonces era su chofer y que se sospecha que era uno de los miembros encubiertos, uno de los confidentes de esa trama. Vamos a conectar en directo con ese punto de la Audiencia Nacional, en esta ocasión en Madrid. Irma, cuéntanos. Sí, bueno, pues la sesión de hoy va a empezar por la declaración de Guillermo Bárcenas, que ha llegado acompañado de su abogada y que va a declarar como perjudicado en la causa, igual que lo hicieron sus padres Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias. Guillermo Bárcenas va a contar, bueno, probablemente se le pueda preguntar, si el tribunal lo permite, por ese asalto del falso cura, aunque es una cosa que está fuera de esta instrucción, por tanto, no sabemos si la presidenta permitirá o no que se le hagan preguntas sobre ello, pero en cualquier caso declarará como perjudicado y contará pues en lo que él vivió y cómo cree que estuvo implicado Sergio Ríos, que es lo que señaló ya en la instrucción, que cree que él estaba implicado en ese secuestro, y también lo que ha quedado acreditado por los testimonios de varios policías que han declarado a lo largo de este juicio, es que también habría sido víctima de esos seguimientos. Después de esa declaración hay dos declaraciones importantes en el día de hoy, la de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que ha llegado a la Audiencia Nacional y bueno, pues no ha querido pararse a preguntas de la prensa, simplemente nos ha dicho buenos días. Hay que recordar que a Soraya Sáenz de Santamaría la acusó públicamente el comisario Villarejo ante los medios de comunicación al inicio de este juicio de estar detrás de una campaña orquestada utilizando al CNI para montar el caso Tándem, que es del que sale esta pieza separada de la Kitchen. Y bueno, pues habrá que ver también si se permite que se le pregunte por
eso en la sesión de hoy. Viene a declarar como testigo con obligación de contestar a todas las partes que le pregunten y también de decir la verdad. Y por último, la declaración por videoconferencia de Javier Arenas, que es el único que sigue en activo, es actualmente senador del Partido Popular y que aparece o aparecería en uno de esos supuestos audios que grabó Bárcenas en una conversación que tuvieron, según declaró el ex tesorero aquí en la Audiencia Nacional, en la que él le hablaba de esa caja B. Javier Arenas siempre ha negado conocer la existencia de una caja B y bueno, pues habrá que ver también si en este interrogatorio se le puede preguntar también por esa caja B. Pero sin duda el plato fuerte va a llegar el miércoles. Hay una sesión reservada solo y exclusivamente para la declaración de Manuel Morocho, del inspector de policía que investigó la Gürtel y que ya en instrucción denunció presiones de sus superiores para sacar de sus informes nombres de altos cargos del Partido Popular. Que es que justo comienza en este momento la declaración de Guillermo Bárcenas, es el hijo del extesorero del Partido Popular, inaugura hoy las declaraciones. Él declara como perjudicado en este caso de espionaje que se está investigando y acusando por él al exministro del Interior con Mariano Rajoy. A Sergio Ríos. Bueno, la fecha exacta no... Me alejo. Ahí. ¿Cómo? Ah, que retum. Bueno, la fecha exacta no la recuerdo, pero sí que sé que fue a través de una persona que trabajaba en el Partido Popular, en seguridad, que además conocíamos a su familia de toda la vida, porque su madre había trabajado de pequeña, o sea, cuando yo era pequeño en casa. Y bueno, la verdad que teníamos mucha confianza en ellos y por eso nos lo propusieron. Y creo que, en ese momento necesitábamos también, o mi padre necesitaba a una persona al lado y ahí es como entra. ¿Y cuáles eran sus funciones? Conductor. Conductor. Sí. Y una vez ingresa usted, su padre en prisión, se encarga de su madre, básicamente, y de usted. Sí, de los dos. Pues al final las visitas para ir a Soto del Real o para recados, sí, pero vamos, la labor era de chofer. Cuando iban a Soto del Real, ¿hablaban normalmente su madre y usted de cosas, de lo que fuera familiar o de...? Sí, al final, es verdad que yo hablo por mí sobre todo, pero soy una persona confiada, en ningún momento, no sé, pues sí, teníamos una buena relación, la verdad, y hablábamos, pero vamos, no hablábamos de cosas muy importantes, pero sí teníamos una buena relación y eso, normal. ¿Recuerdas si en algún momento él trasladaba documentos o llevaba de un sitio a otro porque se le pidiera? Yo no lo recuerdo, desde luego conmigo no. Cuando su padre, antes de entrar en prisión, se tiene que ir de Génova, de su despacho en Génova, recuerda que el señor Sergio Ríos hizo la mudanza, el trasladar las cosas que había en el despacho de su padre. Bueno, yo no lo recuerdo, no lo sé. ¿Pero usted participó en ese traslado? No, yo seguro que no. Una vez ingresa su padre en prisión, ustedes van habitualmente a verle. ¿Qué recuerda de aquellos momentos, si pasó algo extraño? Bueno, los 18 primeros meses de mi padre en prisión fueron muy duros. Verdad que ya han pasado 13 años, ¿no? Y mi mente ha querido un poco olvidar toda esta época. Pero bueno, le hicieron la vida imposible en la cárcel. Yo creo que era una orden en ese momento. Eso es claro, es que al final son instituciones que dependen del gobierno y desde el director hasta, no voy a decir todos los funcionarios porque siempre hay gente mejor y peor, pero vamos, el comportamiento general hacia mi padre era muy hostil. ¿Y hacia ustedes cuando hubo algún problema con ustedes en las visitas? No, la verdad que hacia nosotros el trato siempre fue como el de todos los familiares que van allí. A ver, en ese momento también, en ese espacio temporal, ¿usted recuerda si había algún tipo, o lo que recuerde, de seguimiento o algo que se saliera de lo habitual o de lo normal? Usted directamente, usted personalmente. Yo lo que recuerdo es sí que ir en el coche y ver motos, o sea, motoristas, que en un principio siempre pensamos que eran periodistas, porque en esa época pues yo creo que éramos la familia más famosa de España, pero
Pero bueno, sí que notamos, tanto mi madre como yo, pues que había motoristas que nos seguían, que llevaban una cámara en el casco, y eso es lo que más recuerdo así como especial. ¿Recuerda si Sergio estaba preocupado porque pudieran seguirles o les decía algo al respecto? La verdad que no me acuerdo. ¿Se acuerda? Y ¿usted ha estado alguna vez en el taller de restauración de su madre, en la calle General Díaz Porlier? He estado alguna vez, sí. Sí, pero ¿sabía usted que las cajas que salieron de Génova del despacho de su padre se trasladaron allí? No, a mí me intentaron dejar bastante al margen de todo este tipo de cosas, entonces yo no sé los movimientos de cajas que se hicieron de un sitio a otro y demás, conmigo no contaban, entonces no tengo ni idea. No sabía lo que había y nunca vio lo que había ahí dentro. No, yo sabía lo que me contaba un poco mi padre de pues que había una documentación que afectaba y demás. Me habló de ella, pero la realidad es que yo nunca la vi. ¿Recuerda si Sergio Ríos, después del incidente que sucedió en su casa, del secuestro, pidió a sus padres que le compraran una pistola? ¿Cómo, perdón? ¿Que me compraran una pistola a mí? No. Sergio Ríos, el señor Ríos, pidió a sus padres que le compraran una pistola. ¿Eso lo recuerda? Eso no lo recuerdo, la verdad. No. Y que pidiera colocar unas cámaras de seguridad dentro de casa como consecuencia del secuestro. Sí, eso sí que lo recuerdo. No se llegó a hacer. Sí que recuerdo que hicimos con un experto, miramos si se habían colocado micrófonos en la casa. Sí, pero lo que me refiero es que Sergio colocó unas cámaras que daban al descansillo desde la puerta principal y la puerta de servicio. Sí. Es verdad que no me acordaba que no me acuerdo si fue Sergio, pero sí que es verdad que a raíz de que mandaran al sicario pusieron una cámara que daba a la entrada de la puerta del domicilio. ¿Y eso lo colocó Sergio? Pues yo creo que sí, pero no estoy completamente seguro. Creo que sí. Vale, como consecuencia, ¿usted sabe cómo se enteró su padre de lo que había sucedido en casa con ustedes? Bueno, se enteró por la televisión. Lo que nos contó fue que estaba en la sala común y lo vio en... Nadie le avisó dentro de eso. Nadie le avisó. Luego ya, pues evidentemente fue a pedir explicaciones que había ocurrido y allí se lo cuentan, pero el primer impacto, la noticia, la descubre por televisión como todo el mundo. Aquí se ha hablado de unas grabaciones que su padre ha firmado sobre Javier Arenas y Mariano Rajoy. Uh-huh. ¿Qué sabe usted de esas grabaciones? Lo único que sé es lo que ha contado él, que es lo que me contó en su día. Pues yo alguna vez sí que le pregunté, pero ¿qué información tienes? Y es verdad que a mí me habló en su día de unas grabaciones en los que subí al despacho de Mariano Rajoy en presencia de Javier Arenas y bueno, creo que el detalle no me acuerdo bien, pero como que les daba... O sea, como que algo de la contabilidad B, de un remanente que había quedado allí y donde se hablaba un poco de eso, pero no recuerdo exactamente cómo fue la conversación. Sí que hubo una conversación que me contó que había grabado, en la que estaban esas dos personas presentes. Pero ¿ha escuchado en algún momento? No, yo no. Yo nunca he escuchado ninguna grabación. ¿Y en qué momento se lo dice, más o menos? ¿Hace años, cuando estaba en Soto, después o cómo? Pues yo creo que me lo cuenta antes de entrar. Sí, unos días antes o un mes antes. Bueno, pues al final, no sé, en alguna charla de esas que estando los dos, pues que me contase un poco más. ¿Recuerda cómo fue la relación con Sergio? Si fue siempre bien, ¿hubo algún cambio en algo que notaran ustedes, su madre y usted, sobre todo? La relación fue buena, era una buena relación. Y sí que es verdad que yo empecé a notar como que hacía más preguntas. Bueno, ¿y tu padre de esto exactamente qué sabe? ¿Y esto? ¿Y porque tú sabes dónde puede haber documentación? O sea, sí que como preguntas un poco así, pero la verdad es que lo hacía bien. O sea, yo no sospeché nunca. ¿Pero sabe el motivo de por qué decidieron prescindir de sus servicios?
¿Por qué decidimos prescindir de los servicios? Bueno, porque dejamos de confiar en él, sobre todo a raíz de lo del secuestro en casa. ¿Por qué? Bueno, nos olió todo bastante mal desde el primer momento. Bueno, desde el primer momento no, el primer momento es el shock, pero sí que sentimos que... Bueno, yo cuando estaba sujetando al señor apareció muy rápido. Yo ya he contado, esto evidentemente es una interpretación mía, pero que le noté la cara un poco desencajada, más que por el susto, sino como por la sorpresa. Señoría, con el caso Kitchen, por ejemplo, el juicio es este gravísimo asunto que ahora se está viendo, que es lo que ocurrió en la cúpula del Ministerio del Interior, para intentar tapar otro caso, ¿vale? Eso es la Kitchen, es una consecuencia de la Gürtel, ¿vale? Juzga el uso de las cloacas del Estado y de la policía patriótica, que por cierto, ¿por qué le llaman policía patriótica si lo que es una policía delincuente? Claro. ¿No? O sea, cometían delitos. Se volvió patriota. Tapando los delitos de otros, ¿no? Bueno, entonces... Porque habla de la razón de Estado, Julia. No. Eso no es una razón de Estado. Bueno. Como ciudadana me niego a que eso sea una razón de Estado. No, era Ahora entramos en el debate de eso. Era sarcasmo, evidentemente, lo que decía. Pero bueno, lo que decía de la razón de Estado es evidente que delinquir nunca puede ser No, una pero razón de ellos, Estado. es que ahí viene el tema. Ellos conceptualizan que España es suya y utilizan los recursos de España para su agenda. Mucho comentario sobre la actitud de la jueza, la presidenta del tribunal, la jueza Teresa Palacios, porque se ha enfrentado mucho a la que representaba al Partido Socialista, la acusación particular, la abogada Gloria de Pascual. Escuchen. Decirnos qué cargos institucionales ocupó usted durante el siglo XXI. Hombre, por favor. Formulo la oportuna protesta. Me hacen perder el hilo. Si mal hago yo perder el hilo. Vamos, señora, por favor. De doña Rita Barberá, desgraciadamente fallecida, que también formaba parte de Gürtel. Ese comentario sobre una persona además que está fallecida. Le ruego que reconduzca el interrogatorio a los hechos de su acusación. Señoría, para interpretarlo. Ni que ello, no, para interpretar no. Formulo protesta. No, ya no protesté, se ha contestado. Yo hoy voy a protestar por todo. Para la declaración de... En fin, que todo el tiempo la jueza Palacios, bueno, no sé si defendéis que lo que hizo es lo correcto, es decir, todo lo que se alejase de lo que se estaba juzgando lo vetó, lo paró ahí, sí. ¿o no? A ver, Teresa Palacios a mí me tiene fascinado. O sea, yo estoy viendo a través de YouTube la emisión del juicio. En directo, entero. Eso ya es vicio, ¿eh? Bueno, pues cosa de familia. Ya, debe ser eso. Entonces, claro, tiene un carácter tan peculiar, tan excéntrico desde el punto de vista procesal, que a veces se acerca a la caricatura, otras veces... Bueno, raya lo ridículo. En cualquier caso, sí hay algo que es muy interesante, y es que ella está empeñada en no extender la fase oral a la investigación de la Gürtel. Por dos motivos. Uno, porque no corresponde. Otro, porque en el momento en que haya un motivo de declaración de nulidad del juicio por incorporar elementos que ya se juzgaron, todo esto se iría abajo. Entonces, yo encuentro una razón jurídica importante para ser tan celosa en su conducta a la hora de limitar a la abogada del Partido Socialista. O sea, sin Gürtel no hubiera existido el caso Kitchen. Claro. O sea, la Kitchen se monta para tapar todas las pistas y todo el juego sucio y todo el latrocinio de la Gürtel. Claro, pero estamos hablando probablemente de que este Kitchen es mucho más grave que la Gürtel. Gürtel no deja de ser al final un caso de corrupción. Pero Kitchen es el Watergate popular. Kitchen es poner a instancias del Partido Popular todo el aparato o una parte del aparato del Estado al servicio de intereses particulares. En este caso, borrar pruebas y luego a continuación, y eso es lo que tenemos muchas ganas de saber, si esa misma estructura fue la que sirvió para constituir la policía patriótica que investigó y persiguió a todos los protagonistas del proceso. La Operación Cataluña, que eso vendrá después, ese juicio vendrá después también, claro. La estrategia del PSOE debería ser, oiga, ustedes aquí tienen un Watergate.
la Gürtel, la corrupción, ya pasó, ya se condenó, ya hubo responsabilidades políticas y hay alguien que además está gobernando porque ganó una moción de censura, la primera en la historia de la democracia de este país. Cíñanse ahora al Watergate, que es muchísimo más grave. Bueno, es que yo por eso hablo de razón de Estado, porque parto de la idea de que el Partido Popular conceptualiza que las instituciones son suyas, el Estado es suyo, los recursos, por tanto, están a plena disposición de su criterio, aunque sea para acciones, como diría el expresidente M. Rajoy, que ahora ya sabemos, ¿no?, por Bárcenas, que es Mariano Rajoy, para operaciones policiales que aparentemente no tienen nada de políticas, pero bueno, también cabría preguntar quién ordena a la policía que haga las cosas, ¿no? Se supone que habrá alguna orden política, digo yo. Y eso es lo que vemos, ¿no? Un Partido Popular que actúa como la mafia, ¿no?, siguiendo la ley de la omertá para acallar a una persona que tenía información privilegiada en tanto que tesorero, que repartía sobres del orden de entre los 5.000 y 15.000 euros al mes de sobresueldo sin declarar por parte de personas que gestionan los recursos públicos y que son los que luego están al frente del Ministerio de Hacienda. Por cierto, Montoro también ahí en paralelo con una trama donde además vendía leyes exprofeso, ¿no? Ahí. Bueno, eso es presunto, lo otro no, pero no es presuntamente porque sí, todavía no hemos llegado a juicio y que no quiero conocer a ninguna jueza. Es posible que el juicio sea dentro de 10 años cuando ya casi nadie recuerde. Ese es otro punto que Montoro fue un día. Que yo quería destacar, ¿no? Aparte del trato de la jueza Palacios y el tono, que bueno, yo no voy mucho. Quiero avanzar, me falta un último tema, ¿eh? Pero eso, las diversas velocidades de la justicia, que son muy curiosas, entre comillas. Se llama. ¿Ha caído algún sobre a ti de esos o no estabas ahí en la melee? No, a mí no me ha llegado ningún sobre de este tipo. Bueno, no voy a acusar a nadie porque yo no sea que me creyen a mí, ¿no? Por decir que alguien se llevaba el sobre. No lo sé. Si el señor Bárcenas dice que daba sobres, los otros dicen que no han cobrado, bueno, ya se averiguará. Pero es evidente que estos son las prácticas para conseguir obra pública. Está claro. Es decir, esto es cómo se funciona, ¿no? El señor Montoro era más listo que yo, lo hacía de otra manera. Es decir, lo cobraba de otra forma. Entonces aquí pues ha venido evidentemente, pues se decía a determinados empresarios pues que pagaran un dinero al Partido Popular y luego se supone, si uno mira, pues se sabe quiénes han sido los que ha dado estas donaciones al Partido Popular, se verá que participaban en las principales obras públicas cuando el Partido Popular estaba en el gobierno. Eso está claro. De la patria en la cartera. Los hechos que se investigan y que se han declarado indiciariamente por los órganos judiciales son gravísimos, porque no solo se trataba presuntamente de una operación en la que estaba implicada nada menos que la cúpula policial del país, los principales comisarios del país y la cúpula del Ministerio del Interior, para intentar destruir, tapar, impedir la investigación judicial sobre uno de los más grandes casos de corrupción de España. En las últimas décadas de nuestro país, si hay un podium de la alta corrupción, sin duda el caso Gürtel está en ese podium, y se utilizaron recursos públicos, decenas de policías, dinero de los fondos reservados, y precisamente cuando a veces hay esos discursos tan patrióticos, detrás de muchos casos de corrupción, lo que ves es que realmente hay un patriotismo de cartera. Tendremos que esperar a ver cuál es el resultado de este juicio, pero los indicios que han quedado acreditados creo que nos llevan a hechos de gravedad extrema, y algunas de las declaraciones, sobre todo de los mandos policiales que investigaron esta causa, realmente son absolutamente inquietantes, y por tanto yo creo que sí que hay motivos. Políticas por aquellos hechos. Campos, gracias. A ti, buenos días. Una cosa es la Gürtel, juzgado, sentenciado, que le costó además el poder a Mariano Rajoy, y otra cosa es el caso Kitchen, toda esa utilización de las instituciones, de los medios del Estado para intentar sustraer, para intentar hacerse con todas aquellas pruebas que podían implicar al Partido Popular y a Mariano Rajoy. Y claro, el argumento del Partido Popular constantemente es eso era otro PP, hemos roto el cordón umbilical, vamos a decir, con quien estaba en la dirección de ese Partido Popular en el momento en el que pasa todo lo que relata la trama Kitchen. Y claro, si vas uno a uno quién estaba y quién sigue estando, Antón, son muchos los que siguen estando. Es que no hay ruptura, hay continuidad.
y cuando no hay ruptura, pues te encuentras lo que te encuentras. Yo creo que el Partido Popular no puede despejar lo que yo creo que es la peor forma de corrupción posible que se puede dar en democracia, que es utilizar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para perseguir a tus adversarios políticos. No puede despacharlo con nosotros, no estábamos allí, es cosa del pasado. No, fue su partido y muchos de los que estaban allí siguen estando ahora aquí. Y pues Kitchen hay que situarlo en contexto. No solo Kitchen, es que se utilizó a la policía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para perseguir y acosar a los rivales políticos, a Podemos, al independentismo catalán. Es una práctica que estaba institucionalizada dentro del Ministerio del Interior y dentro del gobierno de Mariano Rajoy. Y el Partido Popular tendrá que asumir alguna responsabilidad sobre esto. Yo no he escuchado todavía una palabra de condena, no he escuchado todavía una ruptura clara que con esa manera de entender el uso de los recursos públicos y el uso del aparato policial del Estado para perseguir a tus adversarios políticos, ¿no? Por mucho que este juicio al que estamos asistiendo, el juicio Kitchen, yo tengo mucha curiosidad por esta semana para ver si Soraya Sáenz de Santamaría confirma este estilo casual de gobernar que había en el gobierno de Rajoy, donde parece que nadie hablaba de nada nunca. Y nunca nadie le preguntaba. Nadie sabía nada. Sí, no, y sobre todo la gente actuaba por iniciativa propia. Y nadie preguntaba nunca, que es lo más curioso. Es decir, era una cosa como casual, ¿no? Te ibas encontrando con la gente. Oye, ¿qué tal va lo de Kitchen? Ay, no sé, ¿qué tal? ¿A dónde vas a comer? Ay, he descubierto un restaurante italiano buenísimo y tal. Eso, porque a mí es lo que me queda de la declaración de Rajoy y de la declaración de Mario Dolores de Cospedal. No sé si Soraya Sáenz de Santamaría confirmará esta sensación que nos hemos quedado, que en los gobiernos de Rajoy, en el Partido Popular de Rajoy, las cosas pasaban porque sí, sin que nadie diera una orden. En el Ministerio del Interior alguien decidió ponerse a investigar en sus horas libres qué pasaba con Bárcenas y con su famosa libretita, ¿no? Y esta ficción en la que se basa este juicio, que es una auténtica ficción que nos está llevando a un absurdo jurídico, que es desconectar Gürtel y la financiación política y la dimensión política del caso del espionaje político, ¿no? Estefanía.